Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es la hermana Lucy Quiles. Pertenezco a la iglesia Asamblea de Iglesias Cristianas en Framingham, la cual pastorea a nuestro pastor Adán Ortiz. En esta hora queremos mandarle un saludo a él, a su esposa, a cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando en esta hora y también a aquellos amigos que por las redes sociales pueden vernos. Le instamos a que se queden ahí, que no se vayan, ya que hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor y vamos a estar dando la escuela bíblica bajo el tema el amor de Dios hacia un pueblo infiel. No te vayas de sintonía. La palabra se encuentra en Oseas 4, versículo 6 y en el capítulo 6, 1 al 3 y en el capítulo 14, versículo 1 y versículos 4 al 9. Y dice la palabra así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se levantarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿quién más tendré yo ya como los ídolos? Yo lo iré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será ya hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. El tema es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Y mientras yo estudiaba esta palabra, decía en mi mente y en mi corazón que esta clase no podía ser tan acierta para el tiempo en que estamos viviendo. En Dios no hay coincidencia, eso lo podemos asegurar. Y si hay algún amigo que nos está escuchando en esta mañana, yo le invito a que se mantenga ahí escuchando esta palabra, ya que esta palabra cae perfectamente para el tiempo en que estamos viviendo. Sabemos cómo está la situación en el mundo. Y esta palabra es un llamamiento de Dios al arrepentimiento. En este día vamos a estar meditando en la palabra del Señor y vamos a estar viendo en el libro de Oseas. Oseas fue uno de los profetas menores. Los profetas menores fueron profetas que profetizaron, ¿verdad?, durante el periodo de los reyes de Israel. Y se les llamaba profetas menores no porque sus escritos, no porque eran menores que los demás profetas, sino porque sus escritos fueron más cortos, sus ministerios duraron menos tiempo que los otros profetas, pero sí estaban bajo el poder y bajo la unción de Dios. Ellos predicaban y llevaban la palabra que Dios le daba, para llevarlo a los reyes y al pueblo de Israel. El tema dice: el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Dios siempre ha amado al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios siempre tuvo un propósito para el hombre cuando Él lo creó. Pero fue el hombre el que decidió desde el principio, desde Adán, apartarse de Dios.
Y Dios siempre ha estado dispuesto, siempre ha amado al hombre. Dios siempre ha deseado que el hombre se vuelva a Él. Y vamos a ver lo que dice nuestro pensamiento central. Dice, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Dios siempre está dando oportunidad hasta el día de hoy, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Dios está dando una oportunidad de restauración. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar. Esa es su naturaleza. Fue el amor de Dios, que llevó a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los objetivos de la lección dice, número 1, conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Número 2, reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Y número 3, determinar volver a Dios y permanecer en Él. Podríamos decir, hermano, que en estos 3 objetivos de la clase del día de hoy se resumiría la clase, porque envuelve todo el propósito de Dios para el hombre. Pero vamos a estar, ¿verdad?, desarrollando esta clase y vamos a hablar un poquito de Oseas, el profeta Oseas. El profeta Oseas era hijo de Beri y profetizó en los días de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Y el profeta Oseas, fue el último, dice, ¿verdad?, fue el último intento de Dios de llamar a Israel a arrepentirse de su idolatría, de su maldad, antes de entregar a la nación al juicio de Dios. En el día de hoy, en lo que vemos que está pasando a nuestro alrededor, Dios está haciendo el último intento de llamar al hombre a arrepentimiento. La venida del Señor está cerca. Sabemos que la venida del Señor está cerca y el Señor pronto viene a buscar a su iglesia. Y el Señor está llamando por medio de todas estas cosas que están sucediendo. Sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro. No solamente es el coronavirus, también si vemos en otros países como la plaga de langostas, vemos los fuegos, vemos los terremotos, vemos todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y el Señor está, por medio de la naturaleza, está llamando al hombre a arrepentimiento. Le está diciendo al hombre, es tiempo que te vuelvas a mí. Es tiempo que regreses a mí. La venida del Señor está cerca, hermanos y amigos que me escuchan. Y si tú te quedaras en esta tierra, si tú ves que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es malo, peor va a ser cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra. El Señor simplemente nos está dando una probada de lo que ha de venir sobre esta tierra una vez la iglesia sea arrebatada. Así que yo te invito a que abras tus oídos, a que abras tu corazón a la palabra del Señor en este día. En esta hora yo voy a dividir esta clase en 2 partes. Los primeros versículos se van a estar dirigiendo y vamos a estar hablando acerca del juicio de Dios por el pecado de la nación. Y la segunda es el llamamiento de Dios al arrepentimiento. Voy a leer un poquito acerca de lo que habla el expositor en la introducción. Dice, con este estudio estamos dando inicio a una serie tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Probablemente alguien se pregunte, ¿qué relevancia tienen estos escritos para el creyente contemporáneo? La respuesta nos las da con mucha certeza el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia no es simple historia. Ella describe la realidad humana, la que se vuelve a repetir hasta que Cristo venga. En otras palabras, este profeta que le estaba hablando al pueblo de Israel, estas profecías que fueron escritas para el pueblo de Israel, no solamente fueron escritas para el pueblo de Israel, también fueron escritas para nosotros. Porque la misma historia que se repetía en el pueblo de Israel también se está repitiendo en el día de hoy. El mundo de hoy
le ha dado totalmente la espalda a Dios. El mundo de hoy no quiere saber de Dios. La maldad se ha multiplicado, la violencia se ha multiplicado. Y es por tanto que Dios está llamando al hombre a arrepentimiento. El Señor no quiere el juicio para el mundo. El Señor no quiere el juicio para el hombre. Pero el hombre mismo, por sus actitudes, ha buscado el juicio de Dios sobre la tierra. Pero el Señor todavía tiene una puerta abierta de misericordia para el hombre, para que el hombre se vuelva a Él. Así que dice, seguimos leyendo y dice, la Biblia, dice, su función principal de estos, ¿verdad? De estos profetas era ser portadores de las palabras y mensajes que Él quería dar a la nación. Fueron y eran los evangelistas del momento, los patriotas religiosos de la hora. Alguien ha dicho que la profecía no es otra cosa que la repetición del pasado y que el pasado es un anticipo del presente y del futuro. Dice la palabra de Dios que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito. O sea que los errores que cometieron aquella gente en el pasado nos sirven de ejemplo a nosotros para que nosotros no volvamos a cometer esos mismos errores. Pero lamentablemente la humanidad sigue repitiendo una y otra vez los mismos errores que el pueblo de Israel cometió en el pasado. Y no nos miramos en ese espejo de que lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel nos va a suceder a nosotros. La Biblia dice que si Dios no perdonó las ramas naturales, menos nos va a perdonar a nosotros las ramas que fuimos injertadas. Y esto no solamente se dirige al mundo que no conoce a Dios, se dirige al mundo, a los cristianos, a los que dicen llamarse cristianos. Porque muchos de los que dicen llamarse cristianos también se han apartado de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia nos ha enseñado. Ahora muchos llaman a lo malo bueno. Y Dios está llamando a un arrepentimiento, no solamente a los del mundo, sino también a aquellos que se han apartado de la verdad, aquellos que se han apartado de la senda antigua. En esta mañana el Señor está llamando a un pueblo a arrepentimiento, para que volvamos a Él, para que volvamos a la senda antigua. Y dice la palabra en Oseas capítulo 4 y versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. El Señor no solamente está hablando de nosotros, sino está hablando de nuestras generaciones. Él dice que por cuanto nos olvidamos, por cuanto desechamos el conocimiento, dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El Señor nos está hablando y nos está amonestando que volvamos a ese conocimiento al principio de la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a estar entonces leyendo lo que el expositor nos dice acerca de ese versículo 6. El Señor había dado una orden desde el capítulo 1 a Oseas y acerca de que tomara una mujer fornicaria como mujer. Sabemos que una mujer fornicaria es una persona que no está solamente con un marido, sino que tiene varios maridos. Y Dios está queriendo dar una lección simbólica al pueblo de Israel, donde le deja saber que esa mujer fornicaria representa a Israel y que esta mujer se ha ido detrás de otros hombres, lo cual representa las religiones paganas a las cuales Israel había seguido desde el principio. Dios le está diciendo a Israel: tú eres esa mujer, Gomer, que me dejaste a mí, me dejaste a mí y te fuiste detrás de otros dioses. Yo te escogí para que fueras luz a las naciones desde el principio
hice pacto contigo y tú te fuiste detrás de otras religiones paganas. Y el Señor le dice a Oseas, tome esta mujer fornicaria como una representación de Israel. Y ha habido muchas conjeturas, ¿verdad?, acerca de esta mujer fornicaria, ya que Dios no puede, ¿verdad?, contradecirse a sí mismo. Dios siempre ha dicho, ¿verdad?, que el hombre debe tener una sola mujer. Y yo quisiera leer un poco de lo que dice el expositor con relación a eso. Dice, los primeros 3 capítulos del libro de Oseas se han prestado para muchas conjeturas, por las siguientes razones. En primer lugar, por la orden de Dios a Oseas de ir y contraer matrimonio con una mujer fornicaria. Segundo, por la orden de contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer amada de su amante. Los comentaristas de la Biblia han ofrecido explicaciones muy variadas con el propósito de que el concepto que se tiene de la santidad de Dios no se vaya a manchar. Los rabinos judíos de los siglos medievales interpretaron los 2 casos de matrimonio de Oseas como un arreglo simbólico, pero carente de realidad histórica. Otros tomaron el capítulo como histórico, pero el 3 como alegórico. Algunos dicen que ambos capítulos son históricos, pero que Gomer, después del nacimiento de su tercer hijo, vino a ser una esclava, siendo comprada de nuevo por Oseas, según narra el tercer capítulo. Una vez que Oseas es enviada en el capítulo 1 a tomar una mujer fornicaria, el capítulo 3 hace referencia a que él vuelve a tomar una mujer amada de su compañero, dice adúltera. Entonces, muchos han hecho conjeturas acerca de estas 2 mujeres. Unos dicen que puede ser la misma mujer que después que esta mujer en el primer capítulo dice la palabra que se casa con Oseas y comete fornicación, luego él se arrepiente y él la recibe de nuevo, tiene misericordia de ella y la recibe de nuevo. Esto es lo que dicen los intérpretes de las escrituras. Algunos de ellos, cada uno tiene su propia opinión con relación a esto. El asunto aquí no es lo que sucede con esta mujer. El asunto aquí es que Dios muestra su misericordia por medio, ¿verdad?, en el ejemplo de Oseas, cuando recibe esta mujer para atrás. Dice, ¿verdad?, que Oseas tiene misericordia de esta mujer y la recoge de nuevo. Y asimismo, de igual manera, Dios, ¿verdad?, tiene misericordia de su pueblo y lo recibe de nuevo. Pero sin embargo dice el versículo 6, que Dios, ¿verdad?, trae unas calamidades sobre este pueblo por cuanto, ¿verdad?, se volvieron detrás de dioses ajenos. Y dice aquí la palabra que 3 calamidades están a punto de sobrevenir sobre esta nación Israel. Y dice es, número 1, destrucción. Número 2, expulsión de su posición privilegiada. Y número 3, olvido de Dios. Lo primero que Dios dice es que va a venir destrucción sobre esta nación, por cuanto se olvidaron de Dios, se fueron detrás de dioses ajenos. La nación de Israel fue llevada en cautiverio, la nación de Israel fue destruida. Durante los años, y aquellos que han estudiado la palabra saben todo lo que sucedió, lo que pasó en la nación de Israel. Fueron destruidos, fueron llevados cautivos a Siria, fueron llevados cautivos a Babilonia por causa de su desobediencia a Dios, por causa de haberle dado la espalda a Dios. También, ¿verdad?, fueron, dice aquí, expulsados de su posición privilegiada. Dios los llamó a ser reino de sacerdotes. Sin embargo, ellos no apreciaron la bondad de Dios sobre ellos. Dios dice la palabra que se olvidó de ellos por cuanto dice que ellos clamaban y Dios, ¿verdad?, cerró sus oídos al clamor de ellos por un tiempo.
porque Dios trató con ellos, Dios trató con ellos, de la misma manera que Dios trata con cada uno de nosotros día a día, de la misma manera que Dios trata con el mundo, Dios sigue tratando con el hombre. Mientras el hombre tenga vida, tiene esperanza. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que Dios trató con ellos, pero ellos seguían dándole la espalda a Dios. Y llegó el momento en que Dios tuvo que, ¿verdad?, derramar su juicio sobre ellos. Vamos entonces a estar leyendo el capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor, ¿verdad?, está hablando aquí, ¿verdad?, por medio de Oseas. Entonces, habla acerca del arrepentimiento de la nación, del pueblo de Israel. Dice que después de que los juicios han sido derramados sobre la tierra, ¿verdad?, sobre esta nación, dice que entonces la nación de Israel vuelve en sí. Y dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. En otras palabras, Dios les hirió con un propósito, para que ellos se volvieran a Él. Pero del mismo Dios que los hiere para que se vuelvan a Él, Él mismo viene y los cura de nuevo. Ellos admiten y reconocen que solamente en Jehová, Dios de los ejércitos, está la sanidad para ellos. Dice la lección, dice el expositor, dice el capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. El profeta Oseas le dice al pueblo: vuélvanse a Dios. Han sido heridos, han sido destruidos. Y la única manera que hay para ser restaurados es volverse a Dios. No hay otra solución. En el día en que estamos viviendo hoy, no hay otra solución. Yo no sé dónde usted está buscando su solución en este día. Quizá lo está buscando en el dinero. Quizá está poniendo su confianza en el hombre. Ahora mismo han ofrecido una ayuda económica. Quizás usted está poniendo su confianza en ese dinero que ha de recibir. Quizás usted está poniendo su confianza en el trabajo. Pero déjeme decirle una cosa. En el día de hoy, nuestra confianza tiene que estar puesta en Jehová, Dios de los ejércitos. Porque si usted piensa que esta situación ha de mejorar, no ha de mejorar. La venida del Señor está cerca. La tierra está en el proceso, como dijo el Señor Jesús, en el principio de dolores. Y la palabra dice que va a llegar el día, ¿verdad?, en que esos dolores de parto, como lo compara el Señor Jesús, van a seguir aumentando. Cuando una mujer está de parto, empiezan las primeras contracciones. Las primeras contracciones son leves. Aquella mujer que ha dado a luz sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Una mujer cuando está dando a luz, las contracciones comienzan lentamente hasta que las contracciones siguen aumentando y se siguen acelerando hasta que da luz. Y así mismo está el mundo en este día. Déjame decirte, hermano y amigo que me escucha, si tú piensas que la situación ha de mejorar, la situación no ha de mejorar. Por la razón de que los dolores se están agudizando. La Biblia dice que como la mujer cuando está de parto, así mismo va a ser la venida del Señor. La venida del Señor se acerca, la venida del Señor se aproxima. Y a medida que la venida del Señor se aproxime, los dolores de parto se van a seguir intensificando. Quizás ya en el futuro, en un par de meses, ya no sea el coronavirus. Pero si tú miras alrededor nuestro, como te decía ahorita, las cosas, las plagas, todas las cosas que están sucediendo en el mundo nos muestran que el Señor y su venida está cerca. Es el tiempo de volverse a Dios. Por eso te decía al principio que esta lección
como dicen por ahí, nos cae como anillo al dedo, porque eso es lo que estamos viviendo. En este momento en el que estamos viviendo, es el momento, es el día de arrepentimiento, es el día que tú regreses al Señor, es el día en que el Señor te dice, aquí estoy, esperando por ti, con mis brazos abiertos, vuelve a mí, arrepiéntete, para que cuando venga la venida del Señor, tú puedas ser arrebatado con el Señor en las nubes y no veas lo que ha de venir sobre esta tierra. Y dice aquí, seguimos aquí, dice, en su angustia me buscarán. Dice, la opinión de los comentaristas de la Biblia están divididas sobre quién o quiénes dice, venid, volvamos a Jehová. Unos dicen que son los exiliados que fueron llevados como cautivos a Siria. Estos comprendían que la tragedia que estaban viviendo era resultado de su infidelidad a Dios. La única esperanza de liberación y restauración a la tierra de donde fueron tomados era volverse a Dios. Otros dicen que es Oseas el que, identificándose con la nación, les solta a que de una manera masiva se vuelvan a Dios. Ambas interpretaciones pueden ser aceptadas sin hacerle violencia al pasaje bíblico. Pero, ¿qué se entiende por volverse a Dios? ¿Qué se entiende por volverse a Dios? Dice, es equivalente del arrepentimiento del cual se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muy poco se habla de arrepentirse. Arrepentirse significa volverse a Dios. Dice, la expresión que se usa es volverse a Dios. Es una manera muy gráfica de comunicar la idea del arrepentimiento, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios. Tiene que haber una sinceridad en tu corazón, en mi corazón. No lo podemos hacer solamente porque ahora estamos pasando una situación difícil, sino que nos arrepintamos de todo corazón, de toda nuestra alma y nos volvamos al Señor. Y que una vez nos arrepintamos, sigamos sus caminos. No que lo hagamos temporariamente y luego nos volvamos atrás, sino que sigamos sirviendo al Señor hasta que sea la hora de que el Señor venga a buscarnos. Antes de pasar al capítulo 14, que es el último capítulo que nos hace referencia a la lección del día de hoy, yo quisiera leer un poco en el capítulo 11 para que podamos ver con más claridad el amor de Dios hacia Israel y el desprecio de Israel por Dios. Dice aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo le llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ese era el amor, ese es el amor de Dios para sus hijos. Ese es el amor de Dios para el mundo. Dios mismo nos toma de la mano. Dios mismo nos cuida, nos lleva de su mano. Pero sin embargo dice aquí que este pueblo, igual que el mundo del día de hoy, dice que le dieron la espalda, se alejan, dice, de mí. Dice, y a los Baales sacrifican. Cualquier cosa que vaya antes que Dios es un Baal para nosotros. Cualquier cosa que le demos la importancia más que a Dios es un Baal para nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios es sobre todas las cosas. No podemos dar nuestro corazón a otras cosas antes que a Dios. Dios nos ama. Dios nos ama y nos amó desde el principio. Y Él simplemente quiere que nos volvamos a Él. En el capítulo 14 dice la palabra: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Jehová Dios
le está diciendo, Jehová mismo le está diciendo a Israel, vuélvete, oh Israel. Es una voz de súplica. Dios está suplicando a este pueblo que se vuelva a Él. Dios dice la palabra que no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y de igual manera que Israel, Dios te dice hoy, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Estoy esperando por ti. Y dice aquí el versículo 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Como le decía, el mundo no nos puede ofrecer ayuda. El hombre no nos puede ofrecer ayuda. Nuestra mirada no puede estar en el hombre. Nuestra confianza no puede estar en el hombre, sino solamente en Jehová, Dios de los ejércitos. Dice aquí, el capítulo 14 tiene un lugar singular en este libro. En los capítulos anteriores abunda la amenaza del castigo, pero en este sobreabunda las promesas de perdón y restauración. Hasta aquí lo que ha resaltado son las acusaciones de infidelidad, acompañadas con temerarias advertencias que hablan de la ira y el juicio de Dios. Ahora en su lugar se encuentran expresiones de la gracia inmerecida de Dios. La exhortación a regresar implica que el pueblo se encontraba alejado, pero la acción de la cual habla el profeta, utilizando el término vuelve, es una en que la mente y el corazón se unen para caminar hacia el sitio donde se encuentra Dios. Implica determinación, la determinación de iniciar una marcha en la cual no habrá descanso hasta haber llegado al trono compasivo. Amén. Así que nosotros y aquel que no conoce a Dios, dice esta exhortación de Dios al pueblo, igual que al mundo del día de hoy, que se vuelva a Dios. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios está dispuesto a recibirnos como hijos. Dice, ¿a quién culpar? A nadie más que a ellos mismos. De nada sirve cuando se reconoce haber pecado. Adán culpó a Eva y ella a la serpiente, pero de nada les valió. Tenemos que reconocer y tenemos que admitir que la culpa es nuestra, porque nosotros hemos sido los que le hemos dado la espalda a Dios muchas veces. No podemos culpar a nadie. Y dice aquí, en los versículos 4 al 7, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, y yo seré a Israel como rocío, el cual florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Hay una promesa de Dios aquí para aquel que se vuelve a Dios. Dice, ¿verdad?, que Él le promete sanar su rebelión. Dice aquí, ¿verdad?, que Él dice, yo seré Israel como rocío. Y dice la palabra, lo que Dios promete en estos versículos, en primer lugar es sanar su rebelión. ¿Por qué sanar la rebelión? Porque esta es una enfermedad espiritual. Así lo vio Isaías. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso lo encontramos en Isaías 1, 2 y 3. En segundo lugar, ser a Israel como el rocío. Esta figura es sumamente sugestiva. Israel es un país donde no llueve mucho. El campo depende mucho de rocío. Durante el día, el agua del Mediterráneo se evapora y en la noche se condensa, cayendo de una manera imperceptible. Nótese que Dios no promete ser como una lluvia torrencial, como un diluvio trayendo inundación. Esta figura es altamente significativa, ya que muchas veces deseamos que Dios se manifieste de una manera palpable y si no lo hace así pensamos que no lo hizo. Pero obsérvese que la manifestación imperceptible de Dios como el rocío haría que su pueblo floreciese como lirio, se extendiese como el Líbano.
tuviere la gloria del olivo, perfumase como el Líbano, fuese vivificando como el trigo, floreciese como la vid y diera fragancia como la del vino del Líbano. La bendición de Dios viene imperceptible. Muchas veces nosotros no le vemos porque esperamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre nosotros. Pero Dios está en lo poco. Dios está en lo más mínimo de nuestra vida. El pueblo de Dios en el día de hoy, por la situación que está pasando, estamos viendo la mano del Señor obrar en nuestras vidas, en tener cuidado de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Dios no va a derramar torrenciales sobre nosotros así de la noche a la mañana, sino que Él va a derramar su gloria poco a poco. Dice aquí, el versículo 8 dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. No seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. El disgusto divino se justifica porque Israel era un pueblo escogido, por ser descendientes de Abraham, un pueblo amado, hacia el cual Dios había mostrado su misericordia sacándolo de la esclavitud de Egipto. Un pueblo bendecido con el cual Dios había hecho multitud de milagros durante todo el transcurso de su historia. El pueblo de su pacto, al cual había dado la ley por instrumentalidad de Moisés. Un reino de sacerdotes que tenía el culto establecido por Dios, que se ministraban a través de los sacrificios en el templo. El pueblo de su cuidado, a quien Dios hablaba constantemente por medio de sus profetas. De manera que la infidelidad de la nación hacia Dios era un desprecio de la posición privilegiada de que gozaba por la pura y gracia misericordia. Efraín dirá, ¿qué más tendrá ya con los ídolos? Estas palabras contienen dos elementos necesarios para la restauración espiritual. El reconocimiento de haber hecho lo malo y la determinación de romper definitivamente y radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo. No puede haber restauración si no se reconoce el mal en que uno se encuentra para luego abandonarlo. Hay que reconocer que estamos mal. Hay que reconocer cuando ofendemos a Dios, cuando le fallamos al Señor. Y esa es la única manera. Volverse a Dios, arrepentirse de todos sus pecados y decirle, Señor, he aquí estoy. Perdona mis pecados, lávame en la sangre de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Esta es la única manera en que podamos ser salvos de esta generación perversa y maligna, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, en esta hora yo voy a estar leyendo el resumen de esta clase, pero yo te invito a que tú hagas una reflexión en tu vida. Haz una reflexión en tu vida. Mira dónde estás parado. Entiende que la venida del Señor está cerca y que pronto cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho en esta tierra. El resumen general de la siguiente manera. Oseas, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, ministró y escribió su libro bajo el peso de una enorme carga que sentía hacia el pueblo de Dios, mientras que otros profetas tuvieron mensajes de juicio sobre naciones paganas. Oseas se concentró en el reino del norte, a Israel. A pesar de la prosperidad económica que la nación experimentó bajo el reinado de Jeroboam II, un alejamiento de Dios alarmante. Es imposible que un pueblo que había sido indiferente a la ley de Dios, que había violado descaradamente el pacto hecho con él y que había abrazado las religiones demoníacas de los pueblos cananeos, quedara impune. Dios se valdría de Asiria para traer juicio y llevar las 10 tribus del norte en cautiverio. Esto sucedió en el año 722 a.C. La infidelidad de la nación era como la infidelidad de una esposa hacia su marido que le amaba y le proveía todo lo indispensable. Para que el pueblo entendiera bien la gravedad del caso, Dios ordenó a Oseas que se casara con una mujer fornicaria. Esta mujer le dio 3 hijos, a quienes Dios directamente puso nombre.
todos ellos simbólicos. Jezreel, por causa del genocidio que hizo Jehú. Véase esto en 2 de Reyes, capítulo 10. Lo Ruama, cuyo significado es no compadecida, porque Dios retiraría su compasión de Israel, y lo Ami, no mi pueblo, porque el Señor estaba desconociendo a Israel como su nación. En el capítulo 3 vimos que Dios ordenó a Osea que se casara con una mujer amada de su amante. Creemos que esta mujer es la misma Gomer con la cual se había casado antes y quien le había dado los 3 hijos, pero que se había prostituido e ido con otro amante. Esta es la opinión predominante de los comentaristas contemporáneos. El mensaje que se daba a la nación era que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios estaba interesado en atraerlos hacia Él. No porque lo merecieran, sino porque el amor que tenía hacia ellos, por el amor que tenía hacia ellos. El mensaje concluye con un llamado al arrepentimiento. Si el pueblo de Dios se volvía a Dios con todo el corazón, Dios promete restaurarlos. En esta tarde, en este día, es lo mismo que Dios nos ofrece a nosotros. Volvernos a Él y Él nos restaurará. Espero que esta clase haya sido de bendición a tu vida. Medita en esta palabra y vuélvete a Jehová tu Dios, porque Él te está esperando con sus brazos abiertos para traer bendición sobre tu vida. Y sobre todo, para que puedas estar preparado para cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, puedas volar con Él. Y no estar en este mundo donde los juicios de Dios se han de derramar sobre esta tierra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí esta parte.